La tarde comenzó con una normalidad engañosa, una de esas que el destino teje para luego deshilachar con hilos de pavor. Había aceptado encontrarme con Carlos, un eco de mi pasado, un fragmento de una vida que, Isaac, creía haber dejado atrás. El sol de la tarde filtraba su luz dorada por la ventana de la cafetería, y nuestras voces, al principio, se alzaban en un intento fútil de reconstruir puentes quemados. Hablamos de trivialidades, de ausencias y presencias, de cómo el tiempo había esculpido surcos en nuestros rostros y almas. Pero algo en su mirada, un brillo ausente y a la vez demasiado presente, me inquietaba. Entonces, sin previo aviso, sin que mediara chiste o comentario, una risa gutural y hueca brotó de su garganta. Una carcajada desprovista de alegría que resonó en el aire tranquilo como el ulular de un espectro olvidado. Fue en ese instante cuando la realidad se desdibujó, y la conciencia se sumergió en las profundidades traicioneras del sueño. Me hallé, de repente, en el umbral de mi antigua casa, aquella morada donde tantas sombras de mi juventud habían danzado al compás de mis desvaríos. El salón, antaño un refugio, ahora se sentía extrañamente opresivo. Sus muebles familiares se alzaban como tótems silenciosos de un tiempo que me negaba a recordar. Carlos estaba allí. Su silueta, erguida, era una figura casi líquida bajo la penumbra que se espesaba en los rincones. Yo, por alguna razón que escapaba a mi entendimiento onírico, me afanaba en descalzarme, luchando con mis zapatos de vestir, los mismos que reservo para las reuniones sagradas, los que marcan mi sendero en la fe que ahora abrazo con fervor. Un zapato se desprendió con un suspiro de alivio, pero el otro, el vital, el que completaría mi par, permaneció aferrado a mi pie. Carlos, con esa sonrisa que ya no era humana, que se había estirado más allá de lo natural para revelar una hilera de dientes demasiado largos, me observó. La risa volvió a brotar de él, seca y cruel, mientras, con una mano etérea, apartaba el zapato esquivo de mi alcance. Se regocijaba en mi desasosiego, en mi incapacidad para liberarme de aquella atadura. La opresión en el aire se hizo tangible, una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás mientras mi vista se fijaba en algo detrás de Carlos, algo que sus ojos, ahora vacíos, parecían adorar. Allí, en la oscuridad creciente del salón, una sombra informe comenzó a coagularse. Era una mancha de negrura que absorbía la luz, pero cuyos contornos, a pesar de su abstracción, sugerían una malevolencia antigua. No tenía forma definida, y sin embargo, su presencia era una carga, un peso aplastante que helaba la médula. Era una entidad, lo supe al instante, con una certeza que no era de este mundo. Una criatura de los abismos que la palabra de Jehová me había advertido evitar. Su mirada, o lo que percibía como tal, se posó en mí. Era una mirada sin ojos, pero que penetraba directamente en mi alma, desnudando mis miedos más recónditos, mis culpas olvidadas, mis batallas silentes contra las sombras de mi pasado. El terror me envolvió. Un terror primario e instintivo que superó cualquier otra emoción. Quería huir, salir corriendo de aquel lugar impío, romper el velo del sueño y despertar en la seguridad de mi cama. Mi cuerpo se tensó, mis músculos se prepararon para la fuga, pero una mano fría y fuerte, la de Carlos, se cerró sobre mi brazo. Su agarre era férreo, inamovible, anclándome a aquel infierno personal. La entidad crecía, su invisibilidad se hacía más palpable, y el aire se cargaba de una pesadez asfixiante, un hedor a decadencia y a la nada. Mi corazón martilleaba contra mis costillas un tambor frenético que anunciaba mi inminente perdición. No podía escapar. Mis súplicas silenciosas se ahogaban en el pavor. Solo quería mi zapato, mi conexión con la realidad, con mi fe, con mi camino lejos de aquel abismo. Pero la risa de Carlos continuaba, y la mirada sin ojos de la entidad me devoraba, hundiéndome en un pozo de desesperación. El terror alcanzó su clímax, una ola inmensa que me arrastró y, en un último y desesperado intento de liberación, mi mente se desgarró del sueño. Desperté de golpe. Mi cuerpo empapado en un sudor frío, el corazón desbocado latiendo en mi pecho como un pájaro enloquecido. La oscuridad de mi habitación no ofreció consuelo inmediato, pues la sombra de la entidad parecía aún flotar en el aire, su fría mirada grabada en mi retina. Me levanté tambaleante, sintiendo mis piernas débiles, y me arrastré hasta el baño, una necesidad fisiológica que se mezclaba con el eco de la pesadilla. Pero mientras la aliviaba, el temblor no cesaba, y la taquicardia persistía. Un recordatorio vívido de la noche que mi subconsciente había construido para confrontarme con los espectros de mi propio pasado. La frontera entre el sueño y la vigilia se había difuminado, dejando una huella indeleble de un horror que, aunque irreal, se sentía más verdadero que la propia luz del amanecer.